hemos cerrado. Le he dado lo que no tenía que darle. Bueno, chavales. Hacemos la movida. Buenas a todos, chavales. Al fin con el partner de Twitch. Otro jueves más. Con el Inside the Star Citizen. Y en este caso, pues es una revisión del año. Vamos a ver. Quieto, hombre. Hey all, just when we thought 2020 was a year unlike any other, 2021 came along and showed everyone that expectations were made to be broken and that there's no planning for the will of the people. So in our last ISC of the year, let's take a look back at what made 2020... Bueno, lo que dice es que no hay planes para la voluntad de la gente, ¿no? Que este año pues lo han dado a saco. 2021, the biggest year for Star Citizen yet. In January, the year began with the longest-running fan-organized event in Star Citizen, the filthiest race in the verse, the Daymar Rally. Vale, dice que el año empezó en 2021 con el Daymar Rally hecho por la comunidad. Now, when devs returned from their holiday break, they found reports of a bug that was threatening the year's event and were able to develop, test, and push out a fix just in the nick of time. It was a start to the year that reminded us all how Star Citizen only exists because of backers and developers working together in support of... Claro, dice que durante ese evento pues pudieron corregir errores y tal que fueron corrigiendo y que es un recordatorio de que pues Star Citizen junto con los backers pues es el proyecto que es hoy en día, ¿no? Y aparte, pues decir que además dice que el año 2021 ha sido el mejor año de Star Citizen hasta la fecha, lo cual es cierto. Each other's shared dreams of a first-person universe unlike any other. January also saw the return of the Combat Summit, a gathering that would set the stage for what would become the most substantial series of updates and improvements to Star Citizen's flight experience yet. Claro, dice que enero también se convirtió en el momento para reunirse para pues los cambios más importantes que ha habido en el combate, ¿no? Leading to the power management and capacitor changes, missile guidance and control rework, operator mode improvements, and more that would come throughout the rest of the year. January 2021 also said a temporary goodbye to Delamar, the outlaw planetoid that had been sleeping on Stanton's couch since late 2017 when it was removed in PTU to make way for the new planetary tenants arriving soon. Don't worry, we'll see you again soon, Delamar. Dice que bueno, pues que en enero también se quitó Delamar, ya sabéis, que es donde estaba Levski, pues, y que dice que pronto lo veremos en su sitio discolando, ¿no? O sea, pronto es un TM. February brought with it Alpha 3.12.1 and the release of our first dynamic event, Xenothreat, where the Outlaw Group launched a campaign of violence throughout the Stanton system and players came forward to combat the Scourge. It was a first-of-its-kind event that brought everyone in the persistent universe together in a common cause to, well, most everyone. Some of you just gotta do your own thing. Dice Discolando que bueno, que en febrero pues llegó la Xenothreat, el primer evento de esas características en llegar al Star Citizen, que unió a todos por un fin común, o dice, bueno, casi a todos. Algunos de vosotros tenéis que hacer vuestra movida. And believe me, I respect that. Y creedme, lo But it respeto. was a chance for everyone else to fight with and against the fabled Idris, and the biggest step forward for capital ship combat in the persistent universe yet. 3.12.1 also brought with it a bunch of bug fixes, EVA quality of life improvements, more prison missions, and improved inventory for shops throughout the verse. While the Red Festival brought new red and gold ship paints for the Nomad and Freelancer, and then for those who were lovers and not fighters or cargo haulers, Coromore 2951 brought with it a Valentine's Day contest where the community had wonderful submissions like the ones you can see here, as well as some using my likenesses that we will not be showing here. I did send one to my mom though, so that she could see what kind of stuff I have to deal with. She said you're all as special as I am.
Dice que le enviaron, bueno, está diciendo Discolando que le enviaron postales y tal por el día de San Valentín y tal, que recibió alguna movida y tal. Y que luego se las enseñó a su madre Discolando y dijo que todos eran tan adorables como él. En fin. Still don't know how to take that. March began with the first wave of our long-awaited ship naming coming to the persistent universe, where proud owners of the Hammerhead, Reclaimer, Carrack, Mercury Star Runner, 600i, and 890 jumps could reserve their very, very, very small names. They got better. El tema de los nombres de las naves, que bueno, ya sabéis que era la 890, la Carrack, la 600, la Redeemer, la Mercury también. They're getting better. March also brought with it a new Cyclone MT for Stella Fortuna and our first look at the Persistent Universe's reputation system, a turning point moment in the continuing development of the Star Citizen experience, adding consequence and reward to almost any action or decision you make, and allowing our developers to build a sense of true progression as more and more systems plug. Claro, en marzo está comentando efectivamente el tema del nuevo Cyclone con el Stella Fortuna. Bueno, entonces vimos las skins de la freelance y todo esto. Y el tema de reputaciones, que dice que efectivamente pues esto permite a los desarrolladores del juego dar una verdadera sensación de progreso a las cosas que hacemos en el verso. Plug into it from that point on as it went into testing with Evocati that month. April then kicked off with the visually impressive reveal of the long-rumored Origin 404, or as Paul Jones called it, a sausage dog with toilets. And we all know that when art director Paul Jones says it, you can take that to the carrot killer. April Está diciendo de que vimos en abril, ¿no? El April Fool, la celebración de ellos, de los Santos Inocentes, y hablando de una nave con un montón de baños y tal, y que podéis hacerle caso a Paul, sobre todo cuando habla de Carra Killer y demás, y se pone así como una cara de... You can take that to the carrot killer. Le podéis llevar eso a la Carra Killer, ¿no? April also saw a new Star Citizen. A ver. Es que... Telita. Telita. Merchandise arrive, in-game Star Kitten helmets for subscribers, updates to the referral program, and a little thing called Alpha 313, which brought with it all manner of new goodies like brand new cave entrances and sinkholes, giving new opportunities to explore with ground vehicles and space. Es que efectivamente, es que no nos damos cuenta, pero las cuevas son de la 3.13. Las cuevas son de la 3.13, chavales. Parece que llevan aquí toda la vida, ¿sabes? Pero es que son de este año. Spacecraft alike. New asteroids created with our refined process for more variety and less potato-ness. A wrap-up to the más asteroides también con nuestro nuevo sistema de creación de recursos y menos patateros. Literal dicho por él. Polish revisions of every planet and moon in the stand system, improving the overall look and feel of everything from Aberdeen to Gila. New mission types like quantum sensitive, timed, and multi-drop deliveries. El tema todo este de las cargas, que bueno, pues, si alguien no sabe, pues... a ver, aparte de que enseñaran las lunas y todo eso, porque han hecho un repaso a todos los planetas, la verdad es que visualmente han mejorado una animalada. O sea, las lunas y planetas es una bastada. O sea, ahora mismo, si a Maigrotes le pones ríos... Buf. Y bueno, el tema de las cargas, sobre todo para la gente nueva, que sepáis que hay misiones de carga, de diferentes cargas, pues unas que tienen un tiempo para explotar, otras que si se mueven son inestables, y otras que no te permiten hacer salto cuántico. New staggered force reactions, object push-pull trolleys, mounted guns they still won't let us put on trolleys. Give the people what they want, Rich Tyrer. Merlin Constellation docking. Vehicle visual degradation and our first ability to wash some of our ships. El tema de las ametralladoras montadas, el tema de los carritos para empujar, el tema de montar la ametralladora en los carritos. Dice, por favor, Richard Tyler, dar a la gente lo que pide. Y el tema de la degradación del exterior de las naves. Mining subcomponents to improve that forever improving system. SDF shield effects to patch these holes and make for better looking effects. El tema de la minería, el tema de los escudos, del cambio de los escudos, con el Signal Instant Fiel. Overall, and the bigger and badder Rock DS mining vehicle. Now, not to be outdone, May came hard with Invictus launch week and Alpha 3.13.1,
which brought players inside the battle-hardened Javelin-class destroyer for their first glimpse of life aboard an actual UEEN vessel. It also brought the C2 and M. Claro que, bueno, que lo sepáis, las personas que, bueno, que el juego y demás, o que no habéis tenido la oportunidad, en mayo será la Invictus, saldrá la Scorpius, por cierto, en mayo de este año, y yo supongo que se volverá a poder hacer el tour de la Javelin, y ojalá, espero que esté mejorado, y también esa monstruosidad de Bengal se podrá ver, ¿no? Supongo. vessel. It also brought the C2 and M2 Hercules Starlifters into the persistent universe to forever change the meaning of weight class. Made it an early Tonkmas with the arrival of the Tumble Nova. Gave us our first look at the currently. Aquí tenemos la Scorpius, antes decía pues el añadido de la Hércules, que han cambiado la clase de pesados, y también pues el tanque Nova, ¿no? In development RSI Scorpius gave racers a chance to compete in our first Microtech Metro Loop. Esto aquí fue una cerdada. ¿Ves? Esto aquí no me gustó nada, chavales. Porque cuando fue esto consistía en pasar a través de los palos de debajo de Microtech y hacerlo en tiempo. Y la gente lo que acabó haciendo fue recortar las alas de la Titán. Y no me pareció justo, la verdad, esa decisión de... O sea, la nave... O sea, el estado de la nave... Sí que es cierto que no aparecen las normas, pero coño. El estado de la nave es una pena que no se hubiera tenido en cuenta. Espero que para el futuro lo tengan en cuenta, de que te digan que tengas que llegar con la nave sin ningún daño. Race and shocked everyone when the big mammer jammer itself, the Bengal carrier, came cruising through the Stanton system. To say it was a sight to behold is an understatement, and was a fitting tribute to what was already well on its way to being Star Citizen's biggest year to date. So, June, listen, you're gonna take a break, right? Claro, dice que es el día más grande de Star Citizen. Al haber sacado la Bengal, pues es el día más grande de Star Citizen hasta la fecha. Es que es una animalada. Todavía le queda muchísimo trabajo. Esto es un monstruo. Es un puto monstruo, chavales. Y esto, o sea, ver esta nave Gold Standard tiene que ser una fumada enorme. Ser brutal. On its way to being Star Citizen's biggest year to date. Claro, el mejor año hasta la fecha, ¿no? So, June, listen, you're gonna take a break, right? After those crazy April and Mays. You'd think, but not at Star Citizen. When June said this is the way, beginning with a new Azatlan light armor for subscribers, issue council improvements and new multi-user private lobbies to make getting into games with your friends easier than ever before, an Alien Week that brought with it the newest ship manufacturer in Gitac and its Raylan cargo solution. A ver. Bueno, está diciendo el tema del ISO Council, el tema de los trajes para suscriptores, pero... Ever before. An Alien Week that brought with it the newest... Ojo. Ojo que mola bastante. ...ship manufacturer in Gitac and its Raylan cargo solution. New paints for the hottest offerings from Mapoa, Asperia, and the Banu. An intragalactic cook-off that contained enough cook... Bueno, el tema de las pinturas también para las naves de Opoa. Bueno, para las naves Alien, ¿no? Para las naves Alien ha tenido pinturas nuevas. El concurso de cocina Alien también. ...used to spike my blood sugar just by looking at them. And this thing Jeremiah and I made on stream that Dave Haddock still won't acknowledge or talk about. Just wait until you see what we make for Luminalia tomorrow, Dave. June also introduced us to our next dynamic event, the Nine Tails Lockdown, improvements to the upcoming Xenothreat Redux, and new limited edition model kits from our partners at JR. El tema del nuevo evento, el Night Lockdown, y también mejoras para lo que es el Xenothreat Redux. Y bueno, pues el tema de la asociación que hicieron con maquetas y demás. Design and Fabrication, who made that enormous life-size dragonfly you saw at Citizencon, and that's sitting in 2 giant crates right next to this desk that they still won't let me open. We also learned that Ian Leland doesn't know what 7-layer dip was that month. I know we're only talking about the highlights, but that was a pretty big one. July was public test. A ver. Right next to this desk that they still won't let me open. Dice que hay como dos cajas gigantes que no lo dejan todavía abrir descolando ahí sobre la empresa esta de fabricación de maquetas.
interesante. We also learned that Ian Leland doesn't know what 7-layer dip was that month. I know we're only talking about the highlights, but that was a pretty big one. July was Public Test Universe Month, as Alpha 314 and its edition of Star Citizen's next landing zone Orizon and the gas giant crusader that sits beneath it required an enormous amount of testing and quote-unquote banging on the pipes from backers and developers alike. Together, the two represented the next major milestone for our planet tech, content, environment, engine, graphics, VFX teams, and more. Dice que pues en la 3.14 salió Horizon y la cantidad de feedback necesario por parte de los backers y de todo el equipo, pues, y las tecnologías usadas, pues que ha sido un empujón más hacia la mejora y la evolución de, bueno, pues de lo que es el motor de Star Citizen, el desarrollo de efectos especiales y demás. Along with it came many of those flight combat changes that began their journey back in January, a revitalization of the way radar, scanning, and ping worked throughout the universe, and new canvas slice HUD made possible by our continuing development of building blocks. Además, el tema del ping, el tema del nuevo sistema de combate, que se estuvo discutiendo pues ahí en enero, ¿no? Que al final este es el resultado que vamos teniendo, y el nuevo canvas para lo que es el HUD de la nave. That provided an improved layout that maximized screen real estate while laying the groundwork for manufacturer-specific visual design still in development, like the Aegis and Drake ones you can see here. Además, pues estos avances que han metido pues son las bases o sea, preparan el terreno, ¿no? Para que la gente de las diferentes marcas puedan trabajar en diferentes estilos. Y aquí tenemos la animalada que quiero ver de la Cutlass, bueno, en la Cutlass y en la Buccaneer y tal, porque el sistema este radar, que espero que lo metan también en la Banana Defender, por favor. And after living most of July in PTU, Alpha 314 was joined by the Constellation Taurus when it came to the live servers in August, along with our first version of volumetric clouds that would steadily improve over the remaining months of 2021. New merchandise like the Finley Stormwall plush that looks to give Pico a run for his cuddly money. Our first chance to meet several new faces at our newest development studio at Turbulent Montreal. El tema de, bueno, pues de Pico, de la Constellation Taurus, del estudio de Montreal, esa asociación que se supone que es un estudio que va a estar encargado de hacer, bueno, pues es la encargada de hacer el hospital concretamente de 18 y de diversas localizaciones, de diversos hospitales, y también pues en trabajar en el mesh, trabajar en también desarrollo de planetas, en un montón de cosas. And more. Now inside the verse, if the new Ninetales lockdown didn't threaten to make your day enough, Xenothreat returned with a bunch of lessons learned from their first encounter and improvements to the overall flow made with feedback from our players. Now, that said, Ninetales and Xenothreat weren't the most insidious forces to make their presence known in the month of August. Oh no! For August was the beginning of Ship Showdown and the end of all sane reason and accountability when the vile armies of Argo began their campaign of busting expectations and ship brackets alike. No! We will not be showing any pictures or videos on this one. It's my show. I will mention another community event in the fight. Está diciendo que, bueno, los Ninetales y los Xenothreat no eran las mayores amenazas que había o la mayor ejército que había. El mayor ejército que había era la gente que apoyaba a Argo y tal. Y no voy a enseñar nada porque esto es mi show y no voy a enseñar eso. En fin. I will mention another community event in the Fight or Flight Double Elimination Tournament, where content creators from all over the world went head-to-head in randomized ships and loadouts for the first of its kind event that I sincerely hope returns in 2022. Now, October, there's a month. Bueno, dice que aquí hubo una batalla de creadores de contenido con diferentes tipos de naves y de configuraciones. Nation tournament, where content creators from all over the world went head-to-head in randomized ships and loadouts for the first of its kind event that I sincerely hope returns in 2022. Dice que además piensa que, o sea, quiere que este evento vuelva o espera que vuelva en 2022. Now, October, there's a month, and it was perhaps the biggest month in the biggest year of Stars. Ay,
octubre fue uno de los meses más gordos y tal. Representando. En el evento de los tiros y tal. Oye, es cuestión de que me inviten, ¿no? Citizen yet, beginning with the return of Citizencon in digital-only form. It was a day packed with exciting looks at the upcoming Pyro system, including new AI systems utilizing new planetary nav mesh, bringing new life and possibility to the new planets and moons of Star Citizen's persistent universe. It was also our first... A ver, tranquilidad. Dice, todo nuevo, pues nuevas formas de juego. No es formas de que el juego se desarrolle en definitiva. Bueno, ya hemos visto todos la con, ¿no? Y lo que se va a cocer en la con y las probabilidades que va a haber. Ah, vale, son Banu Defender. Es una Banu Defender, estaba flipando. Es una Banu Defender, chicos. Look at the newly reconcepted Banu Merchantman that's recently entered production. The Anvil Liberator Light Carrier that may... Bueno, el reconcepto de la Banu Defender, la Anvil Liberator, que va a molar un huevo, yo creo. ...proved to be essential in barren systems without a gas station on every corner like Stanton. The official reveal of the long-debated... Claro, que además pues dice que la libreta va a ser importante, lo están recalcando, va a ser importante en unos sistemas en los que no hay una estación para repostar en cada esquina, como pasa en Stanton. O sea, que supongo que en Pyro será importante. Y pues la liberación de la largamente hablada o debatida 400i from Origin. New advancements in planet and cloud tech. An update on server meshing with graphics that nearly killed Vicky. And much, much more. Bueno, lo del server mesh y tal. A ver qué pasa. A ver qué pasa, chavales. A ver qué pasa con esto. Pero pinta bien. O sea, este es el año del server mesh. El 2022 es el año del server mesh. Yo pronostico que por estas fechas, el año que viene, vamos a estar flipando con el juego. Pronostico que vamos a flipar. Yo creo que para el parche, o sea, para el Q3 del año que viene, son 4 trimestres al año. Yo creo que para el Q3 vamos a flipar con el juego y con el mesh. O sea, porque va a ser la carga fisicalizada, el poder vender en tiendas. Y yo creo, chavales, que una vez se termine esto, van a decir, bueno, señores, tenemos fecha para la Kraken. Yo creo que lo van a decir. Después de esto. Yo creo que lo van a decir. Pero tiene que ser, o sea, ya os digo, o sea, a finales del año que viene, o sea, por estas fechas, yo creo que tienen que estar anunciándonos la Kraken. Y tenemos que estar flipando. Yo lo veo así. Y aparte, o sea, el año que viene es la Scorpius, que mola mucho y tal, pero al final es una más. Pero ojo, el año que viene es la Vulture con la chatarra. La Starfarer con el refuel. La Hull con la carga. Y la jodida Banana Merchantman. Ojito, chavales. Ojito, chavales, con el año que viene. Ojito con el año que nos viene de Star Citizen. And much, much more. It was also where we saw tremendous offerings from our community in the cosplay contest, and perhaps my favorite part of the entire day, community videos that showcase precisely what separates the Star Citizen community from every other gathering of fans in gaming. Claro, dice que viendo vídeos y tal, de estas son cositas que se hicieron y demás.
Puede ser que Discord disfruta mucho de ver este tipo de cosas que separan a Star Citizen del resto de comunidades en el mundo gaming, ¿no? Al hacer este tipo de cosas. Sí que es cierto que tiene ciertas cosas que tiene otros juegos, ¿no? Now, I want you to know that if the entirety of Sleepless in Stanton isn't playing right now, complete and uninterrupted, it's because somebody's punishing me for skipping September. A ver, a ver, a ver. It's because somebody... Now, I want you to know that if the entirety of Sleepless in Stanton isn't playing right now, complete and uninterrupted, it's because somebody's punishing me for skipping September. Now, in addition to Citizencon, the patch with the most widespread and healthy impact on life in the persistent universe since Alpha 3.0 dropped to PTU in October with Alpha 3.15, the biggest step yet in realizing the vision of Death of a Spaceman set forth at the beginning of our crowdfunding campaign. That began with the addition of downstates, allowing for and encouraging group participation so that players can better keep each other in the fight, dealing with new injury states like broken arms and legs that impair their ability to fly or otherwise traverse the universe, and administering treatment to players and NPCs alike through healing. Claro, pues aquí se cumplió uno de los sueños del Kickstarter, de poder poner la medicina en el juego, los estados de incapacitado, las heridas, el fomentar el juego en equipo. Pues siempre es bueno que te echen una mano, ¿no? Cuando te precisamente te falta la tuya. O sea, es lo suyo, ¿no? Si estás ahí todo jodido, ahí todo reventado, pues siempre viene bien que alguien te levante, ¿no? Now, this was coupled with the death of global inventory and the new tiered implementation of a local to vehicle to external to personal inventory revamp. Now, from this point forward, the planning, considerations, and ultimately choices players would make would be more important and impactful to their gameplay experience than ever before. Along with additional systems like loot generation, giving players more reward for their increased risk in the field, new infiltrate and defend missions. Claro, nuevas misiones, nuevo sistema de recompensas por riesgo en el campo, o sea que se aumenta el riesgo, ¿no? Mechanics alongside the new A2 Hercules Starlifter, additional improvements to Crusader and the Origin landing zone and hospitals, the only place I see more than Kleischer Prison when I get to play. October was the month that life in the verse truly changed forever and gave us our best glimpse yet at what 2022 has to offer. De verdad, octubre fue el mes en el que realmente la vida en el verso cambió para siempre, es cierto. Now, as Alpha 3.15 moved from PTU to live servers in November, it was followed soon after by Alpha 3.15.1, which brought with it a return to the Intergalactic Aerospace Expo, the biggest showcase of spacecraft and vehicles in the Star Citizen universe. Now, this year's event saw the reveal of the Anvil Spartan, the new Aegis Redeemer, the Argo Raft, the Ares Starfighter Ion and Inferno from Crusader, the Misk Odyssey, and the Jax Midlife Crisis. I don't know, Jimmy. Maybe this gig is passing me by. Creo que Jax Midlife Crisis es la crisis de los 40 de Jax o algo de eso. I mean, clearly I'm out of ideas. I'm rehashing old material without even realizing it. It was an exciting event as it is every year, and one whose effects I think we'll be feeling this time next year. I'm just saying, Jax is going to come back from Pyro with who knows what. Discolando dice, Jax va a venir de vuelta de Pyro con quién sabe qué, ¿no? And that brings us up to December and the upcoming patch. Now, as we've seen throughout this year, not all the content included in a patch cycle will arrive on day one, as the use of our point patch system has been tremendously successful in keeping fresh each and every month of 2021. Now, that said, pending any further surprises, our next patch cycle will include a new hospital in Area 18, the Gravlev physics rework we showcased last week that will make vehicles old and new fly better than ever before,
Bueno, está diciendo efectivamente que ya sabéis que no, que la 3.16 no va a incluir todas las mecánicas que se esperaban. Está el hospital día 18, el tema del nuevo diseño de la navegación GrabLab. Before, En serio, tío. I have no real power here. The new jump Me estás jodiendo, tío. Me estás jodiendo, cabrón. The Gravlab En serio, physics tío. rework we showcased last week that will make vehicles old and new fly better than ever before. En serio, tío. En serio, dice aquí no tengo poder, dice. Pero en serio, tío. No nos van a decir la movida, chavales. I have no real power here. The new Jumptown 2.0 dynamic event, which we should really come up with a better name for because it's also Raven's Roost and Paradise Cove now as well. And something new to help players hold down those Opa. El tema del evento de Jumptown 2.0, que deberían de cambiarle el nombre, pues Jumptown no es el único sitio que tal. ¿Y algo nuevo para los jugadores? drug labs. Allow me to introduce to you the Cutlass Steel, the newest offering from Drake Interplanetary that lets you bring people and guns to bear on targets. ¿Cómo? The Cutlass Steel. ¿Cómo? Better name for it because it's also Raven's Roost and Paradise Cove now as well. And something new to help players hold down those drug labs. Allow me to introduce to you. ¿Y algo para ayudar a la gente a aguantar esos laboratorios de drogas? Permitirme que os introduzca The Cutlass Steel, la Cutlass Acero. the newest offering from Drake Interplanetary that lets you bring people and guns to bear on La nueva oferta de Drake Interplanetary que te deja traer gente y armas targets like never before. como nunca antes. Let's start with the guns. We heard you like guns. So in addition to the 4 size 3 gimbals controlled by the pilot, 1 man turret with size 3s, we've added an additional remote turret with size 2. ¿Cómo? Torreta remota en el culo de tamaño 2. ¿Pero qué es esto, tío? A whole bunch of missiles, and of course the brand new hotness, 5 door-mounted ballistic Gatling. 5 ametralladoras montadas balísticas. Esto es una troleada como un pan. No, esto tiene que ser una troleada como un pan. 2 on each side and 1 at the rear to bring a veritable death blossom of firepower down upon Raven's Roost, Paradise Cove, Jumptown, or heck, just about anywhere. A ver, pero esto es de verdad. Esto es de verdad, o sea, ¿en serio es de verdad esto? Pero esto es de verdad. Then, once you clear the ¿Pero qué es esto, tío? Pero no, esto es la Valkyria, la Killer Valkyria, tío. area, we go inside the ship to discover a whopping 18 jump seats full of 18 asientos. 18 asientos. 18 putos asientos. ¿Pero qué me estás contando, tío? mercenaries or commandos ready to maintain control of the area. Is it a lot? Maybe. Is it excessive? Possibly. Is it Drake? Through and through, you bet your butt it is. The Cutlass Steel will be straight to flyable when our next patch goes live. Let me try some unofficial ad copy here. The Drake Cutlass Steel. It's a lot. ¿Pero qué cojones? Estará volable en el siguiente parche. Pero esto es un... Esto, chavales, es una bastada. Pero es una puta bastada. O sea, es una puta bastada. All in all, it's pretty easy to look at 2021 and be incredibly proud of what we've accomplished together. We know it's not always an easy path, and that the road bumps and detours along the way can sometimes make for a frustrating experience. But for those of you who have watched this year's over 100 videos on YouTube or Twitch, or read the 250 plus comm links on the robertspaceindustries.com website, or engaged with the thousands of dev posts across Spectrum, Reddit, or social media,
We hope this all gives you a sense of just how much this project means to us, how much your involvement sustains us, and how much we very... Bueno, dice que toda la cantidad de vídeos que hemos hecho, todos los conlinks, aquellos que habéis tenido oportunidad de, pues, de hacer engage con respuestas en Spectrum y demás, dice Discolando, quiero que os sintáis lo que nos importa, lo que significa este proyecto para nosotros de Star Citizen. We often share the same feelings in both our victories and our setbacks. They say that video game development has always been a collaborative process, but perhaps if we've learned anything this year, it's that none may be more so than Star Citizen. Claro, dice que el desarrollo de videojuegos es un proceso colaborativo, pero sí, quizás hemos aprendido este año que quizás ninguno tanto como Star Citizen. Thrilled to have shared our 2021 with you. For Inside Star Citizen and on behalf of Cloud Imperium Games, I'm Jared Huckabee. Come on and hang out with Jeremiah and I one more time before the holidays on Twitch tomorrow, and we'll see you right back here in the new year. Take care. Está bien. Discolando dice que desde el Cloud Imperium Games, desde parte de Cloud Imperium y de Discolando, que nos pasemos mañana antes de despedir el año para el tema del Star Citizen Live, que estaremos, ¿no? Aunque Jeremiah está haciendo un cabezudo, pues ahí estaremos, ¿no? Aunque lo tengamos de fondo, pero estaremos pendientes. Para aquellos que se hayan quedado hasta el final, ¿no? ¿No hay un para aquellos que se hayan quedado hasta el final? No puede ser, hombre. Vamos a ver. Un segundo, chavales. Esto... Tengo que ir con la peña, joder, porque... Ay, Dios mío. ¿Pero qué fumada es esta? Es que claro, es que no. ¿Qué fumada es esta, chavales? ¿Qué es esto, chicos? ¿Qué es esto? Bueno, lo que pasa es que ya es la 1 menos cuarto. Es la 1 menos cuarto, pero... Pero madre mía, a ver un momento. A ver, Chena, ¿estás por aquí? ¿Qué fumada es esa, tío? ¿Qué es esto, tío? We've added an additional remote turret with size 2, a ¿Qué es esto, whole tío? bunch of missiles, and of course the brand new es Vamos, esto? sí, vale, que le dan 2 tiros y se toma por culo a la nave, pero... Bueno, la cooldown no está... No sé, me parece de más. Ey, Squire, muchas gracias por la sub. No, si ya tienes una torreta detrás, ¿para qué pones otra más? No sé, no. Los laterales te los Es que tiene, medio o sea, compro. tiene... Vamos a ver, en resumidas. La nave tiene 5 armas de tamaño 1 de torretas a los lados. Tiene una torreta remota con 2 armas de tamaño 2. Y luego tiene la torreta de tamaño 3 arriba. Y luego tiene las 4 armas de tamaño 3 para el piloto. Y luego los misiles. Exacto. Y Es luego que es una la burrada. peña que le ponga disparando railgun, que son 18. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Pero ¿Qué es que es tiene esto, más tío? torretas laterales que una puta Yo os digo Valkyria. una cosa, yo al principio pensé que estaban de coña. Sí, yo también, o sea, me parece, Sí. o sea, a ver, o sea, Es absurdo. es débil, a ver, no es débil, pero no es una Redeemer, no es una Hammer, Una no es... claro. No es una Valkyria, No, pero o es una nave para sea... despliegue de tropas, Pero despliega tropas ahí de puta madre, ¿sabes? Despliega plomo. Es que esto vas de puta madre. En esta nave vas... Es top va a desplegar tropas. ¿no? Es top. O sea, es brutal. O sea, ¿por qué? A ver. ¿Os dais cuenta que esto en una Kraken caben 4? En una Kraken Y caben encima 4. Madre que los parió. Se acaban No sé. de fumar la mecánica del life support para nada, Inquisidor, porque precisamente eso puede ser la pega que tenga esta nave. Que no tenga soporte de vida para todo lo que lleva. Sí, el que lleve la armadura ya toma por culo. Y la parte de atrás dudo que tenga no. soporte de vida, la verdad. Respiran el humo de los motores. Bueno, así si A le ver, pegan un tiro no les yo duele. digo que es la solución Mira lo que dice Echo, barata, y no le ponen baño. es una solución barata de despliegue. O sea, la Valkyria para mí sigue siendo mejor nave de despliegue. Es más, puedes desplegar un vehículo, tal igual. Sí, esto es lo barato.
Es lo Sí, barato, sí, es lo barato. tendría que verse los tornillos clavados y los remaches Claro. mal soldados de Es los lo asientos al barato, suelo. pero ya sabes cómo se comporta la Cutlass, o sea... A mí no me gusta cómo vuela la O sea, me gusta la nave, pero no la considero la nave que se mueva bien. Además, si le han Uy, puesto se esos mueve muy asientos, bien, tío. Ya. Lo que pasa es que no sé, tío, no sé, o sea, es que no sé. de más, de más. Una de las torretas, una de las... mira, si te quieres poner Es que armas laterales, te mira lo esto, es compro, que, pero es mira, que hay es que, dos. Is it es que, excessive? ¿qué es esto, tío? Possibly. Is it Drake? Through and through, you betcha Es que it cuando is. hace la pasada y en The vez de hacer Cutlass aquí, ¿qué es Steel will be eso, tío? straight to flyable when our next patch goes live. Let me try some unofficial ad copy here. The Drake Cutlass Steel. It's a Es que lot. mira. Este... All in all, Vale. Sí, Está... pero Pero a mí que me tiene que explicar la película es qué hace una Cutlass aquí y qué hace una Hammerhead ahí arriba, it's a ¿sabes? lot. Me refiero... la Hammer, a ver, es que es lo que te digo, es que yo creo que esta nave no la La veo para Hammer es... pelearte con esas torretas en el espacio, ¿sabes? Es una nave de pegarte, pues eso, No, bajar, eso de pegarte, acuerdo, descargar y largarte. de acuerdo, pero... Y A ver, cargar material, ¿sabes? Porque la Cutlass es súper fácil de cargar pero ahí tú la historia. ves como... O sea, tú la ves para ir a Town y que vayamos Sí. solo en esto. Sí, no, a ver, el juego está como está también, o sea, olvídate. Es que A ahora ver, mismo, es que te aparece un... Yo qué sé, te aparece un inferno y se pero date acabó. cuenta lo fácil que es cargar una Cutlass. Yo creo que es la nave más fácil de cargar ahora mismo. Sí. Pues por Eso es eso hay que verdad. tener una Hammer arriba para O sea, defender. es la nave más fácil de cargar y puedes defender muy bien el tema terrestre. Tema aéreo, no la veo tan aunque la pongan, Cutlass todas Steel. las torretas la han puesto, yo no la veo fuerte A ver, el en tema combate aéreo. aéreo hay que verlo. No veo El esas tema aéreo, torretas el tema aéreo, ahí. La Cutlass es relativamente fuerte, porque tiene una torreta de tamaño 3 y ahora tiene la torreta remota de atrás, tío. Sí, un poquito más fuerte que ahora está, pero no sé, o sea, no sé, yo creo que que es para lo que El te digo, yo la arma... veo más, pues eso, terrestre. Probarla vamos a A probar Town, y vamos a ver No, la sí, velocidad sí, a la sí. que se mueve y vamos a ver todo. este tipo de cosas sí que la veo, la verdad. No sé, es que es demasiado. Cartaginés dice es mantequilla, para nada, tío. La Cutlass no es mantequilla, te lo aseguro. La Cutlass es bastante durita, eh. Para lo que es la nave, es durita de cojones. Por cierto, he reseteado y me han quitado la Inferno. Maldita sea. ¿El precio de esta nave? ¿De cuánto va a costar? 140. Así a ojo. Mm. 140 yo le pongo. Depende de la velocidad de movimiento que tenga. Ah, Bueno, a lo mejor eso puede ser incluso una variante que podamos comprar en lo de los primos cuervos. tiene que ser más cara que la Blue. Al revés, la Blue se supone que es versión tope de gama de la Cutlass. ¿Qué dices, Chinarro? No, digo que sea tipo una versión que te puedas hacer en los primos cuervos estos. Que puedas modificar, puede ser. Claro. Hombre, si puedes elegir cuántos asientos poner y movidas así, pues dejar espacio Reemplazada para la la Black. carga. La Black Chucker, reemplazarla es muy difícil, eh. Es que la Black. Es que claro, la carga aquí ahora estamos. Hay que ver si se puede llevar carga adentro y cómo se puede llevar, en qué condiciones. Y aquí no se puede llevar vehículo. Olvídate. No, Esto olvídate de llevar carga ahí, ¿eh? va a ser en plan, pues las Despliegue de tropas y cajitas ya que está. no, las Claro, cajas es que que al te vienen. final. A ver, al final es que la Cutlass normal también tiene asientos de despliegue. Mm. Sí, No, pero vas a esos meter tienen lo de las cajas agarrarte, que te entonces a quepan. lo mejor... Mm. Ya está. Que es que 18 asientos son muchos asientos, ¿eh? Date cuenta que llevará 18 uno por asientos es una medio. animalada. Llevará uno por medio de la sala. 18 asientos es una animalada, tío. Ahora, que quiero ver, porque claro, aquí aparece la peña disparando en el arma y tal. Quiero ver a la peña con las 4 reactions pillar la metralleta. Ojo. Porque. Porque puede ser una fiesta, ¿sabes? Llegar a pillar la Se caen por... metralleta, te puedes caer para abajo, yo qué sé, algo puede pasar.
El piloto tiene 4 armas S3 y aquí lo ponen con gimbal, o sea, no tiene mucho sentido. O sea, nadie va a llevar gimbal en eso. Y tampoco nadie va a llevar balístico, le van a meter todo Dios, le va a meter todo láser ahí, a saco. A no ser que sean ametralladoras montadas especiales, porque decían que le habían cambiado la cadencia y le habían cambiado cosas. No sé, voy a mirar a ver si está el... Hostia, chavales, qué pasada, lo tengo que decir, lo tengo que decir. Qué pasada el partner, chavales, que no tengo que estar mirando la puta media, tío. Oh, Dios mío. Qué Esto es gusto. otro... Qué gustazo, chaval. Qué puto gustazo. Joder. Qué puto gustazo. Y todavía no salió parche. Todavía no salió parche, chicos. Todavía. Y yo creo que es buena hora, de todas maneras. Porque son las 0:52. Así que es buen momento, chavales, para despedirse, que mañana hay más. Mañana hay más, chicos. Así que muchas gracias a todos por el apoyo que me dais, que hemos conseguido el partner, joder, que sois la rehostia. Que mañana pues será la despedida del equipo de Globe Imperium Games de comunicación hasta el año que viene. Supongo que, bueno, ahora veremos en un ratito la Cutlass esta, ¿no? La bicha esta, a ver qué tal. Muchas gracias, Cervantes. Y bueno, pues espero que os lo hayáis pasado bien en el directo. Que tengáis una buena noche, chavales. A ver, un momentito, una cosa. Un momentito, una cosa. Y... Sí, vamos a ver si encuentro. No veo a nadie así conocido para hacerle raid, chicos. No veo a nadie conocido ahora mismo. Bueno, mira, curiosidades del rollo este. Le vamos a mandar una raid aquí a un tipo que está loquísimo, que streamea y cada vez que hace Quantum Travel empieza a tocar la batería y tal. Curioso de ver, chavales. Ahí lo vamos a hacer la raid, a ver si lo encuentro. Espérame un segundo. De sonrisas, joder. Espera, a ver si lo encuentro. Mola, es curioso. Escribirle... A ver, a ver. Escribirle ahí la raíz, escribirle drums. D-R-U-M-S. ¿Vale? Escribirle drums. Ahí va, chavales. Que lo paséis bien. Oh, hold on one second, guys. Yeah, we're listening.